16. Esta mañana comenzamos con una serie de mensajes con respecto a lo que es dar al Señor. La verdad que Dios ha tocado mi corazón en estos días de estar con este catarro y hay dos cosas que me he dado cuenta, ya sea podemos quejarnos, podemos estar disgustados porque dice que hay tres cosas que no se pueden disimular. Una es el ser calvo, la otra es el ser pobre, dicen, y lo tercero el catarro. Dice que no hay manera que uno pueda disimular cuando uno está acatarrado, ¿no es cierto? En ese periodo, les digo, desde diciembre 30 para acá, yo no sé, pero yo creo que con la edad uno va cambiando, no sé de ustedes, pero uno empieza a hacer cosas medias raras. Mi esposa me dice cosas bien lindas, me tira piropo, me dice, es la edad, mijo. Y con eso de la edad, quiere decir que duermo menos, me levanto ahí como el gallo, allá a las 4, antes que el gallo empiece a amanecer, ya estoy amanecido yo. Y en ese periodo, ya les digo, uno puede ya sea quejarse, decir, ay, pero tan rico. No es cierto que la cama que tiene un sabor distinto en invierno que en el verano. Uno se mete ahí, se arropa todo. Pues hermano, déjeme decirle, yo era una cosa que yo no aguanto la cama. Es una cosa que tengo que salirme rapidito y pues lo que hago es que como le digo, tengo dos cosas por hacer: o rezongar, irme a la cocina y tener mi propia fiesta de tristeza, y ustedes saben, ¿por qué esto, Señor? Y si tú me quisieras, y todo eso, pues no. En esa oportunidad, orando, dedicando tiempo en oración, pues déjeme decirle, fue una bendición, para mí ha sido una bendición, aunque no es algo que yo diga que es agradable, porque no dormir por 8 días consecutivos es una cosa que uno le toca y se resiente el cuerpo. Pero en ese tiempo, hermanos, déjenme decirle, ha sido, en 10 días ya tengo prácticamente todos los mensajes de aquí hasta fines de febrero. Me he gozado en oración, a pesar que uno está tosiendo y orando. Tengo mi lista allí, me pongo en mi cuaderno, tengo un cuaderno exclusivamente para oraciones, donde pongo tal día oro por estas personas, tal otro día oro por esta persona, para cuando llega el día domingo ya oré por todos los que están en la congregación y pedí por las distintas necesidades. Y fue un tiempo maravilloso, donde el Señor estuvo tocando mi corazón con respecto a lo que es el dar, el verdadero sentido del dar, y eso lo estamos viendo ahora los domingos en la mañana. En la noche vamos a comenzar con una serie de mensajes que tiene que ver el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué Dios nos ha creado a nosotros? Porque todo lo que hay en la creación, todo tiene un propósito. Absolutamente todo tiene un propósito. Y cuando nosotros estamos y entendemos esto de parte de Dios, no estamos divagando con pensamientos, porque yo he escuchado estas palabras, no sé ustedes, pero algunos dicen, yo fui un accidente, mi papá y mi mamá no querían que yo naciera, pero ups, aquí estoy yo. Y entonces cuando decimos cosas como esa de que fui un accidente, no me querían, pero aquí estoy, no me estaban buscando, pero ni modo, pues existo, pero no porque quisieran. Pero ¿saben qué? El ser humano puede no querer, pero es Dios quien pone todo esto en su lugar. Hay un propósito, el por qué nosotros hemos nacido. Y la Biblia nos enseña con respecto a esto, que la creación toda tiene un propósito. Toda la creación tiene un propósito. Que toda la creación, todos nosotros, por la voluntad suya, hay una intención, el que nosotros hayamos sido creados. Y cuando nosotros comenzamos a mirar que esa es la intención de Dios sobre todos nosotros, hay un objetivo adecuado, hay un objetivo en el cual tiene un fin, hay metas las cuales Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros en esta vida que nosotros tenemos. Existe un plan, aunque ustedes no lo crean, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico, un plan particular.
un plan individual para cada uno de nosotros. Efesios 10, capítulo 2 y versículo 10 nos dice de que hemos sido hechos una nueva creación. Dice que ha preparado caminos para que nosotros anduviésemos en Él desde antes de que todo fuese puesto en existencia. Y por lo tanto, al tener un proyecto que Dios tiene detallado de cada uno de nosotros, podemos sentirle gusto a esta vida o podemos perder las oportunidades de que Dios nos da día tras día el porqué de nuestra existencia. Saben, hay un conjunto de mandamientos que vamos a estar mirando en la palabra del Señor en este pasaje, Mateo 16, en el cual tenemos que entender que están dados por un Dios soberano. Es un Dios soberano, es un Dios que es único. Y cuando nosotros vemos que este Dios soberano estuvo en su corazón, en su voluntad, en habernos creado a cada uno de nosotros, vamos a poder verlo desde la perspectiva necesaria de poder entender el porqué y el propósito entonces de mi creación. En segundo lugar, cuál es el propósito de la iglesia. Y para poder entender el propósito de la iglesia necesitamos entender cuál es el significado, qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia en el griego, eclesia, es una palabra compuesta por dos ek, que quiere decir afuera, y la palabra kaleo, que quiere decir llamados, es decir, llamados de afuera. Llamados de afuera con un fin, para reunirnos en un lugar determinado, para reunirnos con un fin. Y vamos a estar observando esto en estos domingos, comenzando hoy y los demás que vienen. Porque esta palabra estaba notando de que es un término político, es un término legal. ¿Por qué? Porque lo que hacían en el día del Señor Jesucristo es que había un vocero de la corte, del juez, donde iba a la ciudad, sacaba un rollo y decía, tenemos que reunirnos con este propósito. El propósito es que se va a tratar un término legal y necesitamos que todos los ciudadanos de la ciudad puedan estar porque se va a dictaminar una ley. Y el Señor Jesucristo, es interesante que usa esta palabra, eclesia, basado en eso, un vocero que llama a reunirse llamados de afuera. En nuestro caso es muy simple porque llamados de afuera hemos sido llamados del mundo para estar en una relación con Dios, llamados del mundo, antes enemigos de Dios, ahora reunidos en la iglesia, somos familia de Dios, hay una unidad, un vínculo que nos une de una manera muy poderosa porque es a través del Espíritu Santo. Y entonces podemos observar que en ese llamado general, ese llamado que Dios desea antes en el mundo, perteneciendo al reino de las tinieblas, nos llama hacia su luz admirable. ¿Con qué fin? ¿Cuál propósito? Nos dice que nos llamó, ahora somos linaje escogido, somos real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. En esa nueva relación, Pedro nos escribe en su primera carta de que somos, la iglesia es un edificio, un pueblo, hay una nueva relación. En esa nueva relación somos piedras vivas. Dice Pedro, edificados como casa espiritual. ¿Y quién es el que compone todo esto? Bueno, el que compone la iglesia son todos los creyentes, todos aquellos que han dado su vida, aquellos que les dio Juan capítulo 1, versículo 12, dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto se reúnen los hijos de Dios, ¿con qué fin? Para escuchar lo que Dios tiene que decir. Nos reunimos con el fin para meditar en las cosas que Él está diciendo. Y los creyentes, fíjense, al ser hijos de Dios, tenemos que escuchar lo que el Padre Celestial desea de cada uno de nosotros. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son padres, pero vamos a decir, ¿cuáles son los propósitos que ustedes como padre, como nosotros como padre, tenemos para con nuestros hijos? Porque de la manera, fíjense, el propósito, yo considero, de nosotros como padres es poder guiar a nuestros hijos, porque hay un tiempo determinado que van a estar con nosotros, y en ese tiempo determinado que van a estar con nosotros, en esa escuela, mis hermanos, desde bebito hasta el momento que se vayan de la casa para formar su propio hogar,
Es un proyecto, vamos a decir, estos años, yo no sé, pueden ser 13 años, 15 años, 18 años, 21 años, 25 años, pero el término que sea, nosotros como padres estamos anhelando que esos muchachos que Dios nos ha dado a nosotros temporariamente puedan después salir a vivir una vida basada en qué? En todas las enseñanzas que nosotros le hemos podido dar desde que nacieron, ¿sí? El propósito nuestro es educarlo de tal manera que puedan salir a la vida y confrontarse con la vida. Y fíjate, déjame hacerte una pregunta. Nosotros como padres, yo no sé, a mí ya me pasó la experiencia que uno de mis hijos se casó. Y es una cosa que uno dice, bueno, acá en Estados Unidos algunos dicen, ay, no veo la hora que se casen para que se vayan de la casa porque una boca menos para alimentar y queremos nuestra dependencia y todos estos chicos crecen de esa manera, pero déjeme decirle, yo por lo menos, yo no sé, debo ser único o ustedes también puedan sentir lo mismo, pero es una cosa, mis hermanos, que uno está pensando, ¿estará bien? ¿Qué le pasa en el trabajo? ¿Cómo se lleva con su esposa? Y uno dice, bueno, pero espérate, ya, ¿para qué te preocupas? Ya salió de la casa, ya, tranquilo. Pero no, nosotros como padres, yo considero, yo no sé, uno sufre con estos muchachos y es un trabajo, según mi mamá me dio aliento, me dice, mijo, le quiero decir una cosa, no termina eso cuando los hijos se van de la casa. Y le digo, ¿por qué, mamá? Porque después vienen los nietos. Y uno piensa que ya terminó el trabajo con ellos y después llegan los nietos y los muchachos dicen, papi, mami, qué alegría, Dios nos bendijo con unos abuelos como ustedes. Pero es por eso lo que quieren decir es que encárguense en ustedes también ahora de ayudarnos en criar a los muchachos. Pero es una cosa, hermanos, que según mi mamá dice que es un trabajo que ella se deleita. Tener un hijo es una cosa, pero tener un nieto o una nieta, me dice, ya vas a ver lo que vas a sentir. Le digo, mami, bueno, tranquila porque bastante estoy sufriendo con este asunto de que se casó, se fue. Pero el tema es este. En todos esos años que el Señor nos permitió tenerlo ahí en la casa, una de las cosas que a medida que se iba acercando ese momento, hablábamos de cosas ya, términos bastante profundos. Y estaba tratando yo como padre de poder prepararlo a él para lo que viene por la experiencia que nosotros como padres hemos tenido, ¿no es cierto? Porque yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes, no tienen que levantar la mano, pero cuántos de ustedes, su papá o su mamá se sentó y dijo, mijo, cuando usted se case, esto y esto? Mi papá y mi mamá parece que pasaron por alto eso. Y entonces uno se encuentra con esa sorpresa de que, oye, el príncipe azul montado en caballo blanco se transformó en un ogro, en una rana. Ay, pero tan chulo, y el hombre, pero tan linda, esta muchachita, tan chiquitita, pero tan picante que es, te parece pimienta roja. Y sabes, al tener esa charla, yo le decía a mi hijo, mire, esto. El propósito del casamiento, esto. Lo poquito que hemos podido aprender, mi hijo, aproveche la vida, disfrute. Consulte. Hay un propósito para el casamiento y yo quiero que sepas que es para glorificar a Dios. Y ustedes dirán, ¿y por qué trae todo esto? El asunto está, mis hermanos, que hay un término en nuestra vida que yo sinceramente, yo no sé usted, pero yo no conozco hasta qué momento me va a tener el Señor con vida. Pero mi propósito, mientras esté con esa vida, que si Dios me ha creado con ese propósito, que yo la viva de acuerdo a lo que mi Padre me está diciendo a mí como hijo suyo. Y vamos a ver entonces en esta noche la realidad del propósito, el propósito de una iglesia, ¿cuál es? Y vamos a ver en Mateo 16, versículo 13 al versículo 20. Y dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que el Señor, primera vez que menciona la palabra iglesia, la encontramos aquí? Y fíjense que el Señor Jesucristo comienza a delinear los propósitos de esa iglesia. ¿Cuáles son? Está basado en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro es Petros, es decir, una piedrita chiquita. Y sobre esta roca está hablando el Señor Jesús sobre esta confesión que acabas de decir, que yo soy el Cristo, que Cristo es la roca. La palabra Petra quiere decir roca, una roca fuerte, sólida, inconmovible. Sobre esta roca voy a edificar, ¿qué dice allí? Mi iglesia, edificaré mi iglesia. Así que cuando empezamos a notar esto, de que es la iglesia, ¿cuál es el propósito? Vamos a empezar a mirar los propósitos de la iglesia a través de esto, edificar mi iglesia. ¿Sobre qué está edificada? ¿Sobre qué base? Pues vamos a ir a Efesios, en el capítulo número 1, y leamos versículos 18 al 23, Efesios 1, del 18 al 23. Pablo está declarando esta oración a la iglesia en Éfeso, y lo que él está pidiendo es que esta iglesia esté llena de sabiduría, con revelación en el conocimiento de Cristo, y dice, alumbrando los ojos del entendimiento de ustedes, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, presten atención a estos dos últimos versículos, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué representa esto? Somos, dice allí, el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que debemos de notar en nuestra unidad ahora por ser el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para todos nosotros? Bueno, significa, fíjense en ustedes, en esa nueva relación, en una relación que Pablo explica en el capítulo 5, si son tan amables vamos a ir allí en Efesios, capítulo 5, verso 30 y 32. Y Pablo está hablando en referencia de Cristo con la iglesia. Y fíjense lo que dicen en estos dos versículos. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios lo está relacionando como si fuera una esposa. Dios lo relaciona de esa manera y cuando empiezo a mirar eso, me voy al mismo principio en Génesis, cuando el Señor le trae a Eva delante a Adán. Adán quedó impactado de que Dios haya pensado en él, en traerle una compañera.
Y entonces, en el capítulo 2 de Génesis dice, dejarán al padre y a la madre y se unirán y serán una sola carne. Pablo dice, grande es este misterio. Y uno se pone a pensar cómo pueden ser dos personas que son distintas características físicamente hablando. ¿Cómo puede ser que dos personas se puedan convertir en una sola carne? Pero eso es lo que Dios dice. ¿Qué sucede en el matrimonio? Somos una sola carne. Y al ser su cuerpo, venimos a ser un solo cuerpo con el Señor Jesús. Venimos a ser uno solo con Él. Y Dios lo relaciona como la esposa del Cordero, espiritualmente y simbólicamente hablando, basado en lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, que dice que llegaron las bodas del Cordero y la iglesia se ha preparado, la esposa se ha preparado para ese evento. Pablo explica en 1 Corintios 7 de que por ser esposos, dice que el esposo tiene dominio sobre el cuerpo de la mujer y la mujer tiene dominio sobre el cuerpo de su esposo. Hay una relación profunda en este sentido en lo que está diciendo el Señor con respecto a eso. No tenemos potestad ya sobre nuestros cuerpos porque pertenecemos al ser una sola carne, el esposo a la esposa al esposo. En segundo lugar, nos dice Pablo allí en 1 Corintios 6 de que somos uno con el Señor. Hemos sido hechos uno con el Señor, de que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y necesitamos entender esta gran verdad. Porque, ¿cuál es el gran propósito de Dios para con nosotros? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, entre la relación de un hombre con una mujer? Y fíjense, basado en esto, tenemos que pensar que como lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre, la intención de Dios en ese propósito del matrimonio es que en tiempos buenos, en tiempos malos, ahí tenemos que estar unidos. Ahora hay algunos que pasan experiencias bastante delicadas que no hay remedio. Cuando una de las partes no quiere saber nada y entonces, pues ni modo. Ni Dios entiende eso, aunque no es que esté complacido con eso, pero ¿saben qué? La intención de Dios, tenemos que ver que el propósito del casamiento es hasta que la muerte nos separe. Ahora, cuando nosotros tenemos en ese pensamiento de lo que Dios nos dice hasta que la muerte nos separe, vamos a decir una cosa. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos nosotros? Pues ni modo, no me queda otra, tengo que aguantarme, y algunos dicen esto, me tengo que aguantar a esto que tengo al lado mío por toda una eternidad, y empiezan a hacer así, ¡ay! Y están todos desesperados. Porque quisieran desligarse y entonces buscar a otro, y cuando buscan a otro se van a dar cuenta de que es la misma historia, tiene mismos defectos, tiene cosas, virtudes buenas. Pero el asunto está, mis hermanos, si yo tengo ese pensamiento, hasta lo último, yo voy a hacer todo lo posible en luchar. ¿Perfecto? No. ¿Van a haber problemas? Sí, montones. Van a haber días que uno no se va a mirar tan lindo, como decir, ustedes se acuerdan de ese primer día que uno acepta a usted como esposo al fulanito y está uno con esa sonrisita y suspiros y todo eso, casi hay hombres que se desmayan cuando le dice que sí a la esposa. He visto algunos, gracias a Dios, en 27 casamientos que he tenido, ninguno se me desmayó. Uno medio, me pasó algo más o menos con Gaby, mi hijo, porque una de las muchachas que estaba ahí, yo no pude mirar tanto, pero vi la cara de mi hijo Gabriel, que estaba así aterrado. ¿Y qué pasaba? Que una muchacha se estaba desmayando. Y yo dije, lo único que me falta ahora es que mi hijo se desmaye también, ¿y ahora qué hago? Pero saben, al entender esta gran verdad, cómo funciona correctamente, yo voy a hacer todo el esfuerzo posible para mantener que esa relación, en notar, mis hermanos, que hemos sido unidos con un propósito, y de entender de que somos la esposa del Señor Jesucristo. Como dice en Apocalipsis 2, vamos a ir a Apocalipsis 2, versículos 20 al 22. Apocalipsis 2, versos 20 al 22. El Señor ahora en nuestra relación con Él, espiritualmente hablando, y simbólicamente hablando, el Señor nos dice esto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Y fíjense, dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y Dios lo que está diciendo a través de su palabra es lo siguiente. ¿Qué es adulterar? Adulterar es cambiar lo que es la condición en mi relación con Dios. Dios está diciendo lo siguiente: no se hagan amigos del mundo. Ustedes no son del mundo. Ahora pertenecen a la familia de Dios. Ahora tienen una manera de ser, tienen una manera nueva de pensar. Tienen guías por los cuales se tienen que dirigir, que es a través de la palabra de Dios. Entonces, como tenemos un propósito al cual hemos sido llamados, uno de ellos es que no podemos seguir todas aquellas cosas que tienen que ver con el mundo. ¿El mundo qué es lo que dice? ¿Qué es lo que proclama el mundo? El mundo pues nos dice las cosas fáciles. Mira, si no te gusta algo, déjalo. Total, hay millones que están allá afuera que van a poder ocupar ese lugar y Dios no está diciendo que no. ¿No es cierto? Entonces, al mirar eso, ¿qué sucede? Dios nos dice a nosotros: no piensen como el mundo, no hablen como el mundo, porque no somos ya más del mundo. Y el mundo va en contra de todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Como hijos de Dios ahora nosotros queremos escuchar lo que nuestro Padre tiene que decirnos, queremos escuchar sus consejos, queremos obedecer sus mandamientos. Y Dios nos dice: no adulteren, no estén escuchando lo que el mundo dice, escuchen lo que yo les digo. Y cuando es así, mis hermanos, hablar de adulterar quiere decir dejarnos ser seducidos por el mundo, quien está bajo el dominio de ¿quién? Del diablo. Y al estar bajo el dominio del diablo, ¿el diablo qué representa? Mis hermanos, Juan 10 nos dice lo siguiente el Señor: el diablo no vino, es padre de mentiras, y vino para robar, hurtar y destruir. La mente de él lo único que quiere es que relaciones estén rotas, el mundo esté destruido, de que estemos sufriendo con todo. Ese es el deseo de Satanás y del diablo. Entonces, si ese es el deseo del diablo, ¿cuál es el deseo de Dios? Pues mis hermanos, ¿sabes qué? Algo que este año vamos a ir a 27 años de casado con mi esposa, en octubre, si Dios quiere y nos da vida, y me pongo a mirar todos aquellos años, desde el inicio hasta ahora, y cuántos cambios han habido, porque cuando uno quiere, produce cambios en la vida nuestra, basado en lo que Dios nos dice, y basado en lo que Dios dice, trabajamos. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Yo estoy seguro que si mi esposa me pudiera comprar un ticket para ir a la China a 1500 millas de acá de distancia, lo compraría en un segundo, porque hay veces que uno dice, bueno, pero que tan bueno que se ve, hermano, ¿no? Pero hay veces que uno actúa la carne, ustedes saben cómo es. Pero lo lindo de todo, mis hermanos, es que al mirar el propósito de Dios, yo digo: Señor, por favor, ve cambiando mi forma de ser. Porque ahora tu propósito para con esta nueva relación es que si somos uno, yo tengo que pensar de que somos uno, y que cuando somos uno, mis hermanos, ¿saben qué? Y llega a haber un quebrantamiento, hay dolor. Les voy a decir, vamos a decir una cosa: ustedes peguen algo con pega loca, ¿no es cierto? Con Crazy Glue. Pongan dos, hay una película, no sé si ustedes la vieron, Fireproof, me encanta muchísimo esa película. Fireproof está el salero y la pimienta, blanco y negro, y lo pegó ahí con pega loca, y dice, bueno, una vez que se pega, trata de despegarlo, y ¿sabes qué? Una de las dos partes se va a romper o se van a romper las dos. Y deja sus secuelas. Y entonces, ¿sabes qué? Empiezo a notar lo siguiente: como cuerpo del Señor, somos un solo cuerpo, la iglesia. Muchos miembros. Y Dios lo que desea, nuestra característica, nuestro propósito como iglesia, mis hermanos, es de sacar a relucir lo bueno, trabajar para aquello que está incorrecto en nuestra vida, porque hay muchas cosas en mi vida que yo sé que no están correctas. Hay muchas cosas que yo necesito que mi compañera, mis hijos, sobre todo, están pendientes de la manera que yo actúo y de la manera que yo vivo, y están allí encima mío: papi, esto, mira, hablas así, dijiste esto, gracias, mijo. Porque me quieren, entonces quieren ver lo mejor. Y entonces, como somos una sola familia, estamos viendo el bienestar de cada uno de nosotros. Cuando somos una familia, mis hermanos,
No hay ninguno de nosotros que pueda decir que es perfecto en todo sentido, porque todos tenemos detallitos que necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida. Y nuestro propósito como iglesia del Señor es mirar a medida que vamos creciendo. En este proceso, el que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de la redención. La promesa de Dios es esta: yo voy a trabajar en ti, yo trabajo, voy a trabajar en tu mente, voy a trabajar en tu corazón, voy a trabajar con tu actitud, voy a trabajar en el sentido, fíjense en lo que dice Juan capítulo 15, que el Padre es el labrador. Y al ser el labrador, su viña, Él desea que produzcamos frutos y que produzcamos mucho fruto. Pero para que eso suceda, debe decirle, tiene que podar, tiene que cortar todas aquellas ramas que no sirven. Y en ese amor de Dios, mis hermanos, va cortando todo aquello que impide que yo pueda reflejar verdaderamente la imagen de mi Dios. Ahora, yo he notado una cosa, y yo no sé ustedes, pero cuando Dios me poda, cuando Dios poda, uno sale mejor de lo que era. Hay una cosa, hermano Victorino, que yo me he dado cuenta de este viejito que vivíamos antes allí en la calle de Cimarrón. Saben, yo hay veces muy curioso, este viejito tenía unas rosas que estaban así de altas. Y allí por mediados de febrero, este hombre empiezo a mirar que, oye, tijera, pero agarró esa tijera y le dio sin piedad a esa rosa. Y yo muerto de la risa, yo estaba... Pobre viejito, acaba de matar a su rosa. Y me crucé la cara y yo, todo pícaro, le digo, discúlpeme, pero noté esto, le digo, vecino, que usted acaba de podar la rosa y déjeme decirle, la dejó a una altura así de la tierra, de tan alta que estaba, una cosa así, la dejó por acá abajo. Entonces el hombre está podando, se da vuelta, me mira a los ojos y me dice, ¿primera rosa que tienes? Y le digo, sí. Me dice, mira, mijo, te voy a decir una cosa. Te voy a explicar por qué este es el mejor tiempo, mediados de febrero. Tú ves esto y acabas de decirme que acabo de matar a mi rosa. No, yo te voy a decir algo. Ven en 2 semanas y observa lo que es esto. Parece que estuviera muerta, pero en 2 semanas de ahora, ven a hablarme de nuevo. Mis hermanos, salieron brotes de hojas verdes, pero que brillaban. Unas rosas impresionantes. Una cosa increíble, una belleza. ¿Y qué aprendí? Que parece que a uno lo dejaron como muerto, pero Dios está podando. ¿Saben qué? Vamos a salir mejores de lo que éramos antes. Porque Dios corta, no va a cortar lo que sirve, Dios corta lo que no sirve en nuestra vida. Y eso es lo lindo de Dios, que está trabajando en nuestro carácter. Está trabajando en nuestra manera de hablar, está trabajando en nuestra actitud, está trabajando para que seamos mejores personas en esta tierra. De que si yo he nacido con un propósito, ¿cuál es el propósito y el llamado de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? Como hijo de Dios, el propósito, edificaré mi iglesia, está edificando su iglesia. ¿De qué manera la edifica? Pues tenemos que entender lo que hay en el corazón de nuestro Dios, porque todos miembros, los unos de los otros, en un solo cuerpo, cada uno tiene una función que cumplir. Y mis hermanos, por ser todos del mismo cuerpo, Pablo dice lo siguiente: si un miembro del cuerpo duele, todos dolemos. Y si uno está alegre, todos nos alegramos. La gloria de uno es la gloria de todos. La tristeza de uno es la tristeza de todos. Y esto es lo que hay en el corazón de nuestro Dios. En el corazón de nuestro Dios, a través del Señor Jesucristo, nos mostró la Trinidad de ser uno. Dice, sean uno como nosotros somos uno. En esa Trinidad, como es una, es perfecta en unidad. Uno, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Mis hermanos, hay una armonía tremenda, tremenda. Y en nosotros, ¿saben qué? Pablo está hablando en la unidad entre los esposos, allí mismo en Efesios 5. Pablo dice lo siguiente: ¿sabes qué? Vayan conmigo allí porque, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amen, fíjense, amen a sus mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó el Señor Jesús? La novia, por así decir. Si vemos el grupo de discípulos que estaban alrededor de él, mis hermanos, el Señor Jesús se entregó por un Judas que lo traicionó. El Señor se entregó por Pedro, que lo negó 3 veces. El Señor se entregó por Juan y su hermano, que estaban diciendo, Señor, mandemos fuego del cielo para que achicharren a todos estos samaritanos. El Señor se entregó por aquellos que estaban discutiendo quién va a ser el que está a la derecha, a la izquierda. Y lo que quiero decir es lo siguiente, mis hermanos. Se entregó por un grupo. Y si ustedes empiezan a mirar, tenía uno que dudaba de él. Tengo que meter mi dedo en su llaga, en el costado, y necesito ver los agujeros que los clavos dejaron en sus manos y en sus pies. Entonces voy a creer. Tenían dudas. Y mis hermanos, el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿merecía que Cristo fuera a la cruz por mí? Yo, nada más que conmigo solo. Y yo creo que ya es suficiente. Yo le digo, no, Señor, ¿por qué me quisiste tanto? ¿Qué es lo que viste en mí para que tú fueras a la cruz? ¿Qué es lo que viste en mí para aguantar los azotes que aguantaste y los insultos y la burla que te hicieron en contra tuya? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros? ¿Y saben qué? Cuando empezamos a mirar de la manera que Cristo amó a su iglesia, que Cristo amó a su iglesia. Pablo sigue diciendo que ninguno aborrece su propia carne, ninguno ha aborrecido su propia carne. Dice, por esto se unirá la mujer al hombre y los dos serán una sola carne. Ahora el Señor dijo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades. Ahora, ¿por qué vamos a prevalecer? ¿Por qué vamos a prevalecer? En primer lugar, porque somos la iglesia del Señor, mi iglesia, su cuerpo. Está garantizada la victoria sobre todas las cosas, mis hermanos, que el enemigo pueda tirar en contra nuestra. El Señor nos está diciendo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos va a fortalecer en los tiempos que nosotros necesitemos su fuerza. Pablo dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios es por nosotros, ¿quién va a ser en contra nuestra? Y cuando nosotros vemos esto, de que este Dios está interesado en que podamos vencer, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan escribe en su carta, nos dice, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Que vence al pensamiento de este mundo, que lo único que busca es destruir, lo único que busca es dividir, lo único que busca es nada más que mentir vez tras vez tras vez. Pero yo voy a edificar mi iglesia, la cual va a prevalecer sobre todas estas cosas. Y cuando vemos, mis hermanos, que por nuestra unidad con el Hijo de Dios, del Dios viviente, en nuestra nueva relación con Cristo Jesús, de que somos una familia, que somos el cuerpo de Cristo Jesús, que este Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es mi esposo, simbólicamente hablando, en mi unidad con Él, mis hermanos, es una cosa que debemos de ver, que cuando nos reunimos en su nombre, se da cita allí, está en medio de la iglesia, que nuestro Dios lo que vea en cada uno de nosotros cuando nos reunimos, en ese propósito, porque estamos aquí reunidos porque Él está aquí con nosotros, ¿no es cierto? Yo espero que hayas venido por ese sentido, porque Dios está en medio nuestro, donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, allí voy a estar yo, me voy a dar cita, yo quiero estar con mi pueblo. Quiero estar allí, ¿para qué? Para pasar tiempo con cada uno de nosotros. Nos reunimos en su nombre. ¿Y cuál fue la base? Todo se inició en Jerusalén. Y en Jerusalén, mis hermanos, en una reunión de oración, que nos dice Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, que estaban en una reunión de oración como 120, y viene la llenura del Espíritu Santo. Viene la llenura del Espíritu Santo. Y comienzan a hablar con poder y empiezan a hablar con autoridad. Y saben,
Vamos a ir a Hechos 2, versículos 42 al 46. Hechos 2, versos 42 al 46. Bueno, no al 46, pero los dos versículos, 42 y 46, perdón. Propósito, llamado de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mis hermanos, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Señor, ¿qué es lo que estaban enseñando estos apóstoles? En la edificación de la iglesia vemos el Nuevo Testamento, las cartas que escribieron. Nos dice allí en la doctrina, en la enseñanza del Señor. Está hablando de un grupo de personas que dicen en la comunión unos con otros. La común unión, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo vínculo, un mismo Padre. Tercero, dice que partían el pan todos los días, tenían la Santa Cena todos los días, ¿saben? Es algo lindo de admirar de esta iglesia que se reunían en distintas casas, partían el pan todos los días. ¿Sabes por qué? Porque estaban anticipando la venida del Señor Jesucristo. Que es una iglesia agradecida al Señor porque la Santa Cena, ¿qué refleja? Dando gracias. El Señor partió el pan y compartió el jugo, el vino, mostrando el amor tan grande que Él siente por cada uno de nosotros. Y mis hermanos, la Santa Cena del Señor, ¿por qué es tan importante? Porque nos recordamos cuánto tuvo que sufrir Cristo por cada uno de nosotros. Molido fue por nuestras transgresiones. Esta iglesia estaba, dice allí en las oraciones, dice en el partimiento del pan y en las oraciones, cada día buscaban el rostro de Dios en las oraciones. Cada día. Cada día estaban orando, estaban pidiendo al Señor, estaban poniéndose bajo la voluntad del Señor. Tenían deseo de estar en compañerismo con el Señor. El anhelo, les voy a decir una cosa. Piensen en esto. Para aquellos que han estado de novios, en noviazgo, ¿cómo actuaba uno cuando estaba de novio? Uno hablaba casi todo el tiempo, hablaban horas. Uno no veía la hora de estar con esa persona. Ay, ¿cuándo llegará el día que nos casemos? ¿Sabes qué? En nuestra oración con el Señor es estar con el Señor y decir, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Vamos a estar en tu presencia, poder verte y que ese día llegue, las bodas del Cordero lleguen. Mis hermanos, va a ser un espectáculo tremendo en nuestra unidad final con el Señor. Cuando vamos a estar con el Señor por toda una eternidad, aquel lugar que Él ha preparado por nosotros, la Nueva Jerusalén, para que donde yo esté, ustedes también estén. Va a haber un gozo completo, de acuerdo a lo que nos dice en el libro de los Salmos. Hay gozo completo en la presencia de nuestro Dios. Y sabes, cuando empezamos a mirar todo esto, ¿sobre qué estaba formada aquella iglesia que el Señor iba a edificar? Sobre esta roca, sobre Cristo, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el lugar de entierro, es el lugar donde se enterraban a las personas. El Hades es la tierra. Cuando enterraban a los muertos, es decir, no permitirás que, o el Seol, no permitirás que tu hijo vea corrupción en ese lugar. La muerte no tiene lugar sobre nosotros, mis hermanos, porque ahora hemos pasado de muerte a vida, tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. Y al tener esa vida en abundancia, mis hermanos, ya la muerte no se enseñorea sobre nosotros. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ya la muerte no puede reclamarnos a nosotros porque somos de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Somos uno con Él, mis hermanos. Ya no nos vamos a perder más porque vamos hacia Él. Eso es lo que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y nos dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y entonces el Señor Jesucristo
Le está diciendo a ti, a la iglesia, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Ahora, yo quiero preguntar una cosa. ¿La llave con qué fin fue creada? Para abrir algo que está cerrado, ¿no es cierto? Introduce la llave, empiezas a darle vuelta y la puerta se empieza a abrir. ¿Cuántas puertas podemos abrir en el nombre de nuestro Dios? Nos ha dado las llaves del reino de los cielos. ¿Sabes lo que representa eso? El poder abrir, mis hermanos, cosas increíbles por medio de la oración, todo lo que pidiéramos al Padre, que esté de acuerdo a su santa voluntad, mis hermanos, Él comienza a obrar y a hacer por cada uno de nosotros. Las puertas comienzan a abrirse, puertas de oportunidades comienzan a abrirse. Dios comienza a abrir todo aquello que cuando uno va allí y empieza a tocar, mis hermanos, si no tienes la llave vas a tener que aguantarte el tiempo que sea hasta que venga la persona adecuada, pero si tú tienes las llaves y tú vienes y comienzas a abrir, tienes entrada a todo lo que hay dentro del edificio donde tú vayas. Mis hermanos, nos ha dado las llaves del reino de los cielos, para que podamos entonces, ¿qué? Mis hermanos, todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. ¡Wow! ¿Te das cuenta el poder de la oración? De que somos su cuerpo. Lo que Dios desea, que podamos vencer todo aquello que antes nos ataba, que no nos dejaba avanzar. Ahora Dios nos ha cambiado. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida, tenemos una manera nueva de hablar, una nueva manera de pensar. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora los que están en Cristo, nueva creación son. Todas las demás cosas pasadas, viejas, están en el pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Sabes? Ahora, vamos a terminar con esto. La iglesia, quiero decirle, no es una corporación. La iglesia no se mueve por lo que los miembros quieran, estar por encima de la voluntad de Dios. Los miembros están sujetos a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la vemos en su palabra. La iglesia no está para entretenimiento o hacer un espectáculo. Hoy en día, y vamos a estar viendo algunas de estas cosas en los próximos domingos, de que la iglesia emergente, y uno dirá, ¿qué es eso? Bueno, venga el próximo domingo, va a aprender lo que es eso, la iglesia emergente. Es una cosa increíble, las cosas que anda buscando y aquellos que se denominan ser iglesia del Señor. Y esto nos lleva a nosotros de que la iglesia tiene que estar basada en sana doctrina, tiene que estar basada en sanos fundamentos que nuestro Dios nos ha dejado. Ahora, vamos a terminar con esto. Yo quiero que vean, y terminamos con esto, 1 de Timoteo 3, verso 14 y 15. Dios quiere ver, estamos viendo en la escuela dominical este día de la perseverancia, de lo que es perseverar en tiempos de dificultad como hijos de Dios. Versículo 14 y 15, Pablo dice esto a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la... Mis hermanos, es algo importante, ¿eh? La iglesia tiene que ser, la iglesia del Dios viviente, está basada en ser columna y baluarte de la verdad. Y la verdad solamente la podemos encontrar en su palabra, en lo que Él dice en su palabra. Veamos en el capítulo 1 de 1 de Timoteo y veamos estos tres versículos, el 3, 6 y el 10. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y esta verdad es que no enseñen una diferente doctrina. No enseñen cosas que no están en la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que sujetarse a eso. En el capítulo 4 de la misma carta, vean conmigo el versículo número 1, 6 y 16. Versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, no turbio, con dudas, no, sin duda alguna. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿ahora qué es? Lo que está escrito ahí, versículo 5 en adelante, y todo lo que ha escrito anteriormente, desde el capítulo 1 hasta aquí. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una iglesia está basada en sana enseñanza. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que enseña el Señor, y vamos a terminar con Tito, vayan conmigo con Tito, porque quiero culminar con esto en el capítulo 2, está ahí después de 2 de Timoteo, a su mano derecha. A Tito, que estaba en Creta, le dice lo mismo, le dice, mira Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 14, está hablando del Señor Jesucristo, Salvador nuestro, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3, versos 8 y 14. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y por último, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El propósito de una iglesia, voy a edificar mi iglesia. Todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Y mis hermanos, Pablo está diciendo, ocúpense en buenas obras. Yo les quiero decir una cosa, todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La iglesia tendría que estar enfocada en qué es lo que puedo hacer yo por este Señor que ha pagado un precio tan alto por mí. Pues sabes, en estos días que he estado en oración, yo estaba viendo el privilegio y el gozo que deberíamos de sentir nosotros los hijos de Dios al poder tener el privilegio de servir a este Rey de Reyes y Señor de Señores, de poder saber que estamos compartiendo la palabra de Dios que cambia, transforma vidas. Mis hermanos, que sabemos que la palabra de Dios es poder, que el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios nunca van a pasar. De mirar que esta palabra de Dios transforma nuestro ser, va quitando todo aquello que no sirve, nos va llenando nuestra mente en la manera que tenemos que actuar, que tenemos que hacer, y saber que nosotros somos instrumentos para compartir esa palabra. ¿Sabes qué? Démosle gracias al Señor que podemos hacer esto con los niños, podemos hacerlo con los jóvenes, podemos hacerlo unos con los otros, de poder participar y compartir la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra de Dios, bendita sea su palabra. El amor que Dios, yo miro allí el amor que Dios ha tenido conmigo, que siendo yo un pecador que no merecía su perdón, este Cristo tuvo compasión de mí. ¿Sabes? Este Cristo fue a la cruz del Calvario, sufrió, aguantó golpes por mi causa, por mi culpa. Y que yo le vaya a despreciar ahora en esta nueva relación con Él. Mis hermanos, tendría que haber un gozo de decir gracias, Señor, porque puedo ayudar con los niños, puedo ayudar con los jóvenes, puedo ayudar con la alabanza, puedo ayudar con la enseñanza, porque es un privilegio, mis hermanos. ¿Sabes qué? Vidas están siendo transformadas, vidas están siendo cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Y qué lindo.
Puedo compartirle a una persona, mira, últimamente tuve a un muchacho aquí del IHAP, ya prácticamente a mí todos me conocen, ustedes le pueden preguntar a mi hermana se ríe porque un día fui ahí, hola Luis, hola Salva, hay uno que se llama Salvador también, le digo, oye Salvador, ¿cómo estás? Luis, también hay uno que se llama Luis ahí, y me relaciono con cada uno de ellos, me dice que ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y hablando con cada uno de ellos, uno me dice, oye, estoy teniendo problemas en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Usted tiene palabra? Le digo, oh, absolutamente. Claro que sí, claro que sí. Y me pregunto esto, ¿hay esperanza para mí? Y le digo, ¿sabes qué? Te quiero decir esto, lo que es imposible para nosotros, todo es posible para nuestro Dios. Y este Dios de lo imposible te quiere invitar a ti, a que tú aceptes el reto de mirar lo que va a ser tu vida. Si tú lo escuchas y tú le obedeces, va a haber cambio en tu familia. ¿Quieres escuchar más? Absolutamente. Ya vamos a acordar el itinerario. Y sabes, eso me da alegría a mí, de saber que tenemos palabra de poder, que perseveramos, tenemos el privilegio de poder compartir a Cristo Jesús, que somos nueva creación. Como nueva creación yo actúo distinto, diferente a lo que yo era antes, porque este es el propósito de Dios para con la iglesia. El propósito de Dios es ver vidas que cambian. ¿Basado en qué? En el trabajo de todos nosotros, que somos cuerpos, miembros los unos con los otros y que cada uno tiene una participación especial. Mi pregunta final es esta: ¿para qué fui creado yo? ¿Por qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para con mi vida? Y Dios lo que quiere es que puedas mirar esta vida. Mira, vas a sufrir golpes que te van a hacer tambalear, vas a estar por aquí, pero el Señor te empieza a ayudar y te empieza a levantar nuevamente. Y te levanta más alto. ¿Y sabes por qué yo me atrevo a decir eso? Porque dice allí en Isaías que volarán como las águilas. Volarán como las águilas. Las águilas están acostumbradas a volar en altitudes. No les gusta volar bajo, a ellas les gusta volar bien alto. Y podemos caer un poquito, ¡paf!, caemos, pero ¡ay, Dios nos levanta! ¿Cuántas veces cae el justo y cuántas veces lo levanta el Señor? Todas las veces. Todas las veces. Y allí está el Señor, hasta que nos parezcamos a la imagen y a la semejanza de aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús. Que Dios vea en este proceso, mis hermanos, el propósito de la iglesia. Cada uno de nosotros cambiando porque tenemos deseo de cambiar. Cada uno de nosotros siguiendo la palabra de Dios para que otros puedan ver cambios, que puedan ver de que hay algo que a nosotros nos motiva a venir aquí. Que no es nada más que rutina, oh, voy a la iglesia. No, ¿por qué vienes a la iglesia? Yo vengo para estar con mi Señor. Yo vengo para cantarle, yo vengo para adorarlo, yo vengo para decirle gracias, mi bendito Cristo, porque te diste cita aquí. Yo quiero que escuches de mis labios, vez tras vez tras vez. Parece como que si uno estuviera, no tuviera otra cosa que decir, pero decirle gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por amarme, gracias por tu vida en mí. Gracias porque me quieres tanto y quieres ver cambios nuevos en mi vida. Mis hermanos, tendría que ser una expresión de gratitud, de venir con una sonrisa y decir, mi amado Cristo está aquí entre nosotros. Recibe toda la honra, mi bendito Cristo. Recibe toda la gloria porque tú la mereces por todo lo que has hecho por mí. ¿No sientes el deseo de adorarlo en este momento y de poder decirle gracias, Señor? Gracias. Gracias porque has tenido tanta compasión conmigo. ¿Y cuántas veces le hemos fallado? Pero el Señor, ¿sabes qué? Él está al lado nuestro todo el tiempo, está vez tras vez listo para ayudarnos a nosotros. El propósito de la iglesia, vamos a estar mirando más la semana que viene con el favor de nuestro Dios, que Dios nos dé vida. Y en esta semana, ¿sabes? Considéralo un privilegio. Cuando vayas a tu trabajo, que Dios te va a permitir tocar vidas. Cuando estés en tu trabajo, de decir, yo voy a bendecir la vida de una persona. Cuando estés con tu familia, de decir, yo voy a bendecir a mi familia. Que puedas decir, voy a bendecir a mi esposo, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mi bendito Cristo. ¿Puedes hacerlo? Te voy a rogar que cierres tus ojos en este momento y puedas dejar que el Espíritu de Dios fluya en cada uno de nosotros y que podamos decirlo, gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Gracias, gracias. Amado Dios, te damos
Tantas gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, Señor. Padre, te agradezco porque yo quiero ponerme en tus manos en esta noche, Señor. Yo quiero que me puedas ayudar a ser una mejor persona, que puedas ayudarme a ser un buen hijo tuyo, que te pueda representar bien en esta tierra, Señor. Que bendito Padre, somos la iglesia, el cuerpo de tu Hijo. Que no estamos flirteando, Señor, con el mundo y con lo que ofrece el mundo, sino que con lo que tú ofreces, porque lo tuyo es por toda una eternidad, el mundo es temporario. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar tocando vidas a través de tu palabra con los niños, con los jóvenes, con las damas, los hermanos, estudios en los hogares. Bendito Señor, yo te quiero suplicar que como iglesia podamos cada uno, como dice Pablo a Tito, estar ocupados en buenas obras, estar perseverando en ellas, porque tú mereces, Señor. En esta vida vamos a tener una prueba detrás de la otra, y de la única manera que vamos a poder sobresalir es con tu gracia y tu poder de nuestro lado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que, bendito Señor, en nuestra debilidad confesamos que sin ti nada podemos hacer, que te necesitamos, bendito Dios, que podamos, como aquella iglesia primitiva, reconocer el propósito del llamado, y ese propósito, Señor, es de orar, estar juntos en compañerismo, el poder tolerarnos el uno al otro, el poder decir, Señor, que como Cristo amó a la iglesia, podamos nosotros decir que así amamos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, porque somos tus hijos. Y cada uno de nosotros, Señor, ha sido hecho parte de la familia de Dios. Bendito Señor, te agradezco tanto porque el mundo está pendiente, tiene sus ojos puestos sobre la iglesia para ver cómo responde. Y te ruego, bendito Dios, que nos ayudes en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Que bendito Dios, quizás algunos van a ir a su trabajo en esta noche o quizás mañana. Y allí en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, que podamos bendecir a cada persona con tu presencia allí, porque allí estás tú. Que nuestro hablar, nuestro actuar, Señor, cautive a la gente a ir hacia ti, no hacia nosotros. Te ruego por todos aquellos que están pasando por dificultad en este momento, Señor. Si están enfermos, que tú puedas traer salud. Bendito Dios, si están sin trabajo, que tú puedas proveer, bendito Padre. Guía nuestros pies hacia el lugar donde tú quieres que vayamos. Te damos tantas gracias, Señor, por cada uno de los proyectos. Hay tanto por hacer, Señor, en este 2013 y yo siento, Señor, que tú vas a hacer algo grande y maravilloso. Porque tú eres, Señor, el Dios de poder y de gloria. Gracias te damos. Porque domingo tras domingo también estamos llegando a distintas partes del mundo, Señor. Esta pequeña iglesia está tocando vidas, Señor, a través de tu palabra. Y Padre, te damos gracias a todos aquellos que están escuchando. Si hay alguno que no tenga a Cristo Jesús, que esta noche puedan venir a los pies divinos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Te ruego por el alma desahuciada que está triste, atribulada, que está arrinconada en un rincón, Señor, y que dice, no hay salida, no hay manera que yo pueda salir de esto. Y Señor, allí tú estás para decir, todo es posible para mí. Es cuestión de creer en ti, Señor. Y sabemos que el enemigo no va a prevalecer contra nosotros, porque ya tú has vencido. Y gracias, mi Cristo. Gracias, Señor Jesús. Yo te imploro por cada una de las personas que están aquí en este cuarto, que tú le bendigas, Señor, en todo sentido. Y te doy tantas gracias por cada uno de los que están aquí. Bendito Dios, mi alma se goza y te alaba. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que tú nos puedas llevar con bien a nuestros hogares, Señor. Que puedas bendecir el compañerismo entre cada uno de nosotros. Que podamos orar los unos por los otros. Que podamos apoyarnos los unos a los otros. Que podamos estar activos en algo, Señor. Y te lo pido humildemente, Señor. Así como cada uno de mis hermanos que están aquí. Que han tenido oraciones, que han elevado a ti, Señor, allí en su corazón, en su mente. Y tú has escuchado cada una de ellas.
Y gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén.